Día 292 de nuestro diario. Y hoy el título, Barro. Y es que nos vamos a encontrar con el relato de la creación otra vez, pero con una tradición diferente. Para los que no lo sabéis, el libro del Génesis, bueno, decíamos que los relatos de la creación era una tradición oral que el pueblo iba transmitiendo de unos a otros, y resulta que el pueblo de Israel se encuentra, a la hora de poner por escrito todas sus tradiciones orales, se encuentra con que tiene un relato de la creación y otro también. Hay dos relatos que tienen dos tradiciones diferentes, ¿vale? Entonces, vamos a ver este segundo relato porque hemos empezado con el barro, la imagen del alfarero, entonces os podréis imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Muy bien, pues vamos a escucharlo y vamos a ver si esto tiene que ver con nosotros o no. Ya sabéis que sí. Del libro del Génesis. El día que el Señor hizo el cielo y la tierra, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, tenemos aquí, como decíamos, vamos a dejar el libro por aquí, un segundo relato de la creación. El primero, ayer cogimos el Evangelio, ¿no? Pero sabéis que hay una lectura continuada del Evangelio cada día, pero también hay una lectura continuada de la primera lectura. De modo que tenemos, además del Evangelio, estos días, hace unas semanas teníamos la carta a los Hebreos, ¿os acordáis? Y ahora tenemos el libro del Génesis, así que iremos alternando, vamos a tener un poquito de mareo, pero vamos a llevar como dos historias paralelas, ¿vale? La del Evangelio de cada día y la de la primera lectura del Génesis que nos trae la creación. Hasta hoy hemos estado así alternando un poquito. Bueno, pues la primera tradición del Génesis, del relato de la creación, es esta que os decía, que es una especie como de, que tiene como una cantinela que se repite: y dijo Dios, hágase tal cosa, se hace, vio Dios que era bueno, pasó una tarde, pasó una mañana, ¿no? De hecho, esta tradición está hecha más para memorizar. Y no lo sé, pero puede que tuviera hasta musiquita, ¿no? Para tin, como las tablas de multiplicar, ¿os acordáis? 2 por 1, 2... Al final todo cantando, como que se retiene más fácil. Esta segunda tradición, ¿vale? Esta tradición, que es la que llaman la tradición yavista, ¿no? Los que habéis estudiado Biblia sabéis que hay como varias tradiciones en el Antiguo Testamento, ¿no? De estas experiencias que tiene el pueblo, ¿no? Porque la Biblia, su finalidad no es hacer un periódico de noticias, de hechos cronológicos, sino que constata la experiencia de un pueblo, ¿no? Que tiene a Yahvé como creador y origen de todo lo que Él es, ¿no? En fin, tenemos esta otra tradición que sí nos pone a un Dios, digamos que Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Y crea al hombre con sus manos, ya no es con su palabra, sino con sus manos, ¿no? Lo modela Él mismo. Y es que dentro de toda la creación, los animales, las plantas, las estrellas, el sol, todo fantástico, el hombre es, por así decir, es la perla preciosa, porque es en la que Dios, digamos que manipula, ¿no? Como el barro, como esa imagen con la que hemos empezado, ¿no? Ese alfarero que va abrazando el barro y todo va dando vueltas, y según lo apretes y lo modeles se va haciendo más grande o más pequeño, ¿no? O sea, es precioso. Podéis, ahora que tenemos vídeos de YouTube de todo, pues te puedes entretener buscando un vídeo de un alfarero y vas a ver que mientras el barro da vueltas, todo depende de cómo te apriete o cómo te suelte, ¿no? Y en ese sentido crea al hombre, le insufla su aliento y vive, ¿vale? La creación de la mujer no la encontramos aquí, es la continuación, ¿vale? Pero vamos a hablar, cuando hablamos del hombre, no me refiero al hombre varón hoy, ¿vale? Sino del ser humano, la creación del ser humano, del hombre. Es que ahora con esto los lenguajes inclusivos es un follón, ¿vale? Sentiros todos y todas incluidos, ¿vale? Cuando hoy hablo de la creación del hombre, del ser humano. Bien, pues entonces resulta que es
la joya de la corona, por así decirlo. Y vamos a hablar del barro, A mí me llama mucho la atención porque el relato habla de esta imagen del barro, que es como la materia prima de este ser humano, que si tú le quitas el aliento de Dios, ¿qué te queda? Barro. Y qué trabajo nos cuesta reconocer que sin el Señor somos barro. Es con el Señor y somos a veces un desastre si le quitas el aliento, si le quitas el Espíritu Santo, ¿qué te queda del hombre? Un puñado de barro. Y ahí es donde Dios va dando forma, ¿no? Quiero coger estas dos ideas, el modelar y el espíritu en el barro, ¿no? El modelar, Dios nos va dando forma. Cada uno de nosotros somos lo que somos por la historia que Dios nos ha regalado. En ese sentido, Dios nos ha ido dando forma, ¿no? La familia que hemos tenido, cómo ha sido, cómo no ha sido, las carencias que hemos tenido, las heridas. Hay cosas que una persona no es lo mismo haberte criado en un ambiente pobre que en un ambiente a lo mejor pues más holgado, con un padre y una madre, o haber sido monoparental, ¿no? Te faltaba el padre, te faltaba la madre, haber sido con hermanos, sin hermanos, en fin, no somos personas hechas en serie, sino que el alfarero te puede hacer una misma, pero igual no le va a quedar, porque la presión sobre el barro no va a ser la misma, ¿no? Mientras va dando vueltas nuestra vida, Dios ha ido poniendo circunstancias que nos han ido dando forma. Y entonces, en ese sentido, es verdad que también interviene, ya llegaremos al relato del pecado, ¿vale? Que también estropea la creación, ¿no? Y en ese ir dando vueltas están las manos del alfarero, pero también es verdad que muchas veces está el palito, ¿no? Si le metes un palo, pues deja una marca, deja huellas, deja heridas. Y es cierto que somos barro, no somos hierro en el sentido de que las cosas no nos afectan. Las cosas, claro que nos afectan. Y yo no puedo vivir ocultando, ¿no? O tapando pues todas las heridas que traigo, mi historia y las cosas que yo he vivido, ¿no? O sea, detrás de todas las caras, detrás de esta cara, y como al otro lado de la pantalla, hay una historia. Hay una historia de tu infancia, de cómo has vivido, de cómo no has vivido. Y enlazándolo con el otro relato de la creación, esa historia también está bien hecha, como decíamos, ¿no? Dios ha ido haciendo sus pasos, ¿no? Y Dios es tan buen alfarero, ¿no? Esto es como el que está el alfarero y tienes ahí a otro dando la lata, metiendo el palito, ¿no? Que es como el demonio ahí, metiendo ahí, haciendo de las suyas. Pues sí, ¿vale? Hasta las cosas que los pecados de los demás incluso, ¿no? Ya no vamos a decir solamente el maligno, sino los pecados de los demás nos hieren. Dios es tan buen alfarero que de ese arañazo, oye, te hace un dibujito y saca vida, ¿no? De ahí, ¿no? Eso, el primer punto. Y el segundo punto de ser barro es que somos frágiles. Dios cuenta con nuestra fragilidad y que sabe que lo que lo sostiene es el Espíritu Santo, que su Espíritu habita en nosotros. Por eso San Pablo, cuando dice que llevamos el tesoro en vasijas de barro, ¿no? Para que se vea que la fuerza viene de Dios, porque si quitas a Dios, pues somos barro, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de ciertas personas, ¿no? Que no son creyentes y decimos, madre mía, las cosas que hacen, ¿no? La corrupción, los robos, los abusos, etcétera y tal, tú dices, es que si no tienen a Dios, son barro. Si tú y yo no tenemos a Dios, somos barro. Seguimos siendo barro, seríamos solamente barro, fragilidad, ¿no? Y cascarón de huevo. Pero el barro tiene también sus ventajas. Porque cuando eres vasija de barro y Dios pone su tesoro dentro, pues se experimenta la fortaleza. Pero si además de ser vasija te conviertes en tubo de barro, a través del cual Dios quiere utilizar para que su gracia llegue a otros, si eres tubo de hierro, ¿no? Un tubo de hierro, el agua entra, sale, el tubo permanece mojado un tiempo, pero se seca. No le impregna lo que está pasando por medio de él. Cuando somos barro, somos frágiles, pero también es verdad que nos empapa. El barro va chupando, ¿no? De ese agua que va pasando por ese tubo. Y cuando Dios te utiliza, ¿no? Hoy me hacían una anotación un compañero sacerdote muy interesante. Dice, no somos instrumentos, somos colaboradores. Dice, porque el instrumento se deja usar, pero no se beneficia, ¿no? Y me ha venido a la imagen por ese tubo de barro, porque él también se empapa del agua que lleva, ¿no? No penséis que los sacerdotes lo sabemos todo, que va, ni que somos personas que ni sentimos ni padecemos, o toda esa persona que tu catequista, o esa persona que predica, no, somos personas que somos tubos de barro, que también el agua que pasa a través de nosotros nos beneficia a nosotros, ¿no? Así que tesoros, ¿no? Puestos en vasijas de barro. Y Dios lo ha querido así. Dios podría haber revelado, ¿no? que nuestro origen
No es, sabéis que todo esto es una metáfora, ¿vale? O sea, el lenguaje bíblico utiliza todas estas imágenes, ¿no? Como las parábolas del Señor. Podría haber dicho de hierro, de piedra, fuertes, firmes, y lo que más nos cuesta es aceptar nuestra pobreza y que somos absolutamente frágiles. Este coronavirus nos lo está haciendo ver como humanidad y hay gente que no puede con ello, ¿no? Es la famosa fatiga pandémica. Pues sí, somos mucho más vulnerables de lo que nos pensábamos, mucho más. Pero es que los que somos creyentes ya sabíamos que éramos barro. Esto no nos coge de nuevas. Que sin el Espíritu de Cristo y sin el Espíritu Santo, que Dios insufla en nuestra vida por el bautismo y que como una llama hay que mantener encendida a través de la oración y de los sacramentos y de la palabra, pues somos barro nada más. Pero muy contentos de ser barro, porque así todo lo que el Señor hace a través de nosotros nos empapa un poquito. Hasta mañana y vaya usted con Dios. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo.